Y exclamó en alta voz: Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del verso 39 al 56. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María dijo entonces: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios de sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Bienvenidos sean todos ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Estamos una vez más con ustedes por gracia y voluntad de Dios, y haciéndoles esa cordial invitación a estudiar las Escrituras, alimentarnos de ese pan espiritual que es la palabra de Dios, que tiene poder de salvación, y que por eso hoy la Iglesia celebra la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. La Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo, ¿sí? Celebra hoy la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Y eso lo ofrecemos todos en el segundo misterio gozoso, porque así nos sentimos nosotros los cristianos al saber que la bienaventurada, la llena de gracia, la inmaculada, la madre de nuestro Señor Jesucristo, nuestra madre, es el modelo de todos los cristianos, todos los creyentes, ¿sí? Porque lleva en su vientre al Hijo de Dios. Por eso, esta alegría y este gozo en el Señor no lo celebran los hermanos protestantes. ¿Por qué será? Si lleva la buena noticia, si lleva el plan de salvación, si lleva el Verbo encarnado, oiga, lo lleva en su vientre. ¿Y por qué no celebrarlo? ¿Por qué no celebrarlo? Segundo misterio gozoso, la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Y es por eso que hoy el Evangelio nos enseña que antes de ir al servicio, antes de ir a trabajar, antes de ir a hacer las cosas, primero tenemos que escuchar la palabra del Señor. ¿Sí? Porque María, fíjese bien, María, después que escucha el anuncio, después va al servicio de su prima Santa Isabel. Después se pone al servicio. Entonces, la invitación que hoy el Evangelio nos hace es que nosotros primero tenemos que alimentarnos, primero tenemos que escuchar, ¿sí? Tenemos que recibir esa invitación para poder ir al servicio de los demás. Y eso no lo dice la iglesia porque lo quiere decir, eso lo dice la palabra de Dios. Eso nos lo enseña las Sagradas Escrituras y San Lucas. San Lucas dice
que él, después de haber investigado todo, oiga, ¿cómo lo dice San Lucas en su capítulo 1? En el verso 1 dice que después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, él empieza a escribir. Entonces, lo que hoy la iglesia celebra de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, eso lo dice San Lucas. Escuche cómo lo dice San Lucas capítulo 1, verso 1. Que por qué nosotros tenemos que recibir esa invitación, tenemos que recibir ese llamado, esa palabra. Primero tenemos que alimentarnos y después tenemos que ir. Eso lo dice la palabra de Dios, que para poder hablar, predicar, tenemos que formarnos, tenemos que comernos el rollo, tenemos que alimentarnos. Y lo mismo hizo María. Recibió, aceptó y después se puso al servicio de su prima. Escuche, algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos, oiga, que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después se hicieron servidores, primero recibir y después ser servidores. Oiga, después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir después que lo investigó, después de ir a su catequesis, después de ir a su formación. Oiga, escribió un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. ¿Por qué es importante la catequesis? ¿Por qué es importante el estudio de la palabra de Dios? Para poder recibir, conocer y después compartirlo. Y eso es lo que supuestamente hizo nuestra Madre, la Inmaculada, la Bienaventurada, la Madre de Dios, la Madre nuestra. Eso es lo que ella hizo. Y dice, de este modo podrás verificar, oiga, de este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. ¿Cómo? Después de haber investigado. Después después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. ¿Y cuál es la catequesis? La que dice hoy el Evangelio. La que hoy nos enseña el Evangelio en San Lucas, capítulo 1, del verso 39. Eso es lo que hoy nos enseña la palabra de Dios. En el verso 39, por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. ¿No? Se fue a visitar a su prima. ¿Por qué se fue? Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño saltó en su vientre. María se puso al servicio después de recibir, oiga, en San Lucas capítulo 1, en el verso 26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. El ángel Gabriel fue enviado por Dios, no por nadie más. Dice, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Eso
fue la visitación del ángel a María, ¿sí? La anunciación de Dios a través del ángel a la Virgen María. Por eso, después de que María recibe hoy, alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Recibió esa anunciación, recibió, fíjese bien, del ángel ese anuncio y después después se fue a visitar. Oiga, el ángel fue enviado por Dios, María recibió esa noticia, pero por eso ya dice el Evangelio que por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a la ciudad. Pero en el verso 36 nos dice: contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Quién fue lo que le dijo a María que su prima Isabel estaba embarazada? ¿Quién fue? Fue el ángel. Oiga, también tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez. Y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios, nada es imposible. Entonces María recibe esta noticia y por eso se va al servicio, lo que hoy el Evangelio nos dice. Y por eso, fíjese bien, que dice que al llegar María entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Entonces, la palabra de Dios nos hace esa invitación a participar de la palabra, a la formación, a la escucha del mensaje de cada día. Los invitamos a seguir la secuencia del Evangelio, porque a través de ella nos vamos a ir preparando. Cómo María recibió la noticia y cómo María escuchó que su parienta estaba embarazada y se va al servicio. Se va a ponerse al servicio de su prima Santa Isabel. Por eso, nosotros somos invitados a escuchar la palabra, a recibir esa buena noticia, a recibir ese plan de salvación, que no es solo para nosotros, sino que es para todos, para que así nosotros podamos compartir, podamos enseñar, porque lo que es el tema de la Virgen María es algo muy hermoso, es lo que dice las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos enseñan, ahí encontramos el Santo Rosario, que muchas personas cuando eran católicos creían en el Santo Rosario. Ahora que ya no son católicos, ahora que ya son protestantes, ya no creen en ella. Pero el Santo Rosario está en las Sagradas Escrituras. Y eso lo compartiremos más adelante. Y es por eso que nosotros debemos estudiar, debemos alimentarnos de este pan espiritual. Porque el pan material, recuerde que San Mateo 4:4 dice que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso Ezequiel nos invita a que primero tenemos que comernos el rollo, alimentarnos y después proclamarlo, después compartirlo. La invitación que hoy el Señor nos hace es a recibir su palabra y después de recibirlo, ponernos al servicio. No podemos ir a servir sin antes escuchar la palabra del Señor. Que Dios los bendiga y que Dios el Señor les conceda un maravilloso fin de semana. Que el Señor nos acompañe, nos protege, donde quiera que vayamos. Que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros según lo que nuestro buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.